Desde la antigüedad, el ser humano ha levantado la vista hacia el cielo nocturno, interrogándose sobre el origen de todo lo que existe. Nuestras culturas han venerado al fuego, adorado al sol, moldeado ídolos y redactado textos sagrados buscando explicaciones. Sin embargo, hay una pregunta que persiste y desafía nuestra comprensión. En la mayoría de las creencias, la existencia de Dios se da por sentada, sin origen ni final, eterno e inmutable. Esta noción se nos ha presentado como un hecho incontestable por milenios, pero hoy nos atrevemos a cuestionarla. Nos adentramos en el terreno de lo incierto, desafiando los límites de nuestra fe y lógica. Al preguntar quién creó a Dios, destapamos una paradoja central en el concepto de un creador supremo. Las doctrinas religiosas suelen sostener que todo efecto debe tener una causa. Entonces, ¿por qué Dios estaría exento? ¿Es acaso un temor a enfrentar que quizás no exista una respuesta definitiva al final del camino lo que nos detiene? Consideremos el universo como un gran conjunto de dominós en cadena. Cada efecto tiene una causa, y todo remonta a un principio. Teólogos postulan que Dios es la primera causa, el no causado. Pero, ¿por qué conformarnos con esa respuesta? Aceptar que Dios es eterno podría parecer un atajo en nuestro razonamiento, similar a un mago que saca un conejo de un sombrero sin explicar su procedencia. No se trata solo de cuestionar creencias milenarias, sino de enfrentarnos a la magnitud de la existencia. Según la ciencia, el universo comenzó con el Big Bang, pero antes de ese instante inicial no había nada, ni tiempo, espacio, ni materia. De esa nada surgió todo, lo cual nos lleva a preguntar, ¿requiere el universo un creador? ¿O podría ser, de alguna forma que aún no entendemos, eterno como se propone para Dios? La física moderna incluso sugiere que el universo pudo haberse originado sin intervención divina. En la reflexión sobre estas preguntas podemos recurrir a la Escritura. En el libro de Job 38:4-7, Dios desafía a Job preguntándole dónde estaba cuando se establecieron los cimientos de la tierra, destacando la limitación humana para comprender la totalidad del cosmos. Así, mientras exploramos estas preguntas profundas, nos enfrentamos a nuestra propia finitud en la vastedad del conocimiento y existencia. La mecánica cuántica nos revela que partículas pueden surgir y desaparecer de la nada, sin una causa aparente. Si esto es posible, a nivel subatómico, surge la pregunta de si un universo entero podría originarse de manera similar, sin necesidad de un creador divino. Este concepto nos invita a replantear nuestras nociones sobre la existencia de Dios. No busco socavar la fe ni desmerecer el consuelo que proporciona. Mi intención es fomentar la curiosidad y cuestionar las respuestas preestablecidas. Es crucial seguir interrogando y explorando los límites de nuestro conocimiento para mantener viva la capacidad de asombro y reflexión. Vamos a profundizar en el origen del concepto de Dios, no para desacreditar creencias, sino para explorar las suposiciones y tradiciones que han moldeado esta interrogante a lo largo de la historia. Recorreremos caminos que nos llevan desde los albores de la civilización, cuando el hombre intentaba explicar lo inexplicable, hasta los debates actuales que dividen opiniones en el mundo. En los textos antiguos, la noción de Dios emerge no tanto por descubrimiento, sino por definición. Fue una construcción cultural y filosófica que respondía a la necesidad humana de comprender y ordenar el caos del universo. Por ejemplo, la Biblia establece desde el principio: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. No se ofrece un contexto previo ni se cuestiona la procedencia de Dios.
Se le presenta como la autoridad suprema, eterna e infinita. Pero lo que el texto omite es también revelador. No se discute el origen de Dios ni las razones de su existencia, sino que se afirma su eternidad. El Corán aborda de manera similar la cuestión de Dios, describiéndolo como absoluto, indivisible y no creado, rechazando cualquier idea de un creador para Dios. Según el Corán, cuestionar el origen de Dios es malinterpretar su verdadera esencia, que es ajena a las limitaciones de tiempo, espacio y causalidad. Contrastando con estas visiones monoteístas, los textos védicos del hinduismo ofrecen una perspectiva diferente. No existe un único Dios, sino Brahman, una realidad infinita, sin forma y eterna, que subyace y trasciende toda existencia. Brahman no es un creador en el sentido convencional. Es la esencia misma del ser, donde el tiempo, el espacio y la causalidad son considerados ilusiones. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Estos enfoques variados reflejan cómo diferentes culturas y filosofías han intentado articular y entender la existencia de un principio supremo o divino. Al estudiar estas perspectivas, nos enfrentamos a la vasta complejidad de la teología y la metafísica, invitándonos a considerar la posibilidad de que la existencia del universo pueda ser más misteriosa y multifacética de lo que nuestras tradiciones han supuesto. Es una propuesta ingeniosa, aunque abre nuevos interrogantes sobre la esencia de la realidad. Por otro lado, los antiguos griegos tenían una visión distinta. No partieron de un único Dios creador. Ellos narraron historias sobre fuerzas primordiales como Caos, Gea, Urano y Cronos, que dieron origen al cosmos. Platón y Aristóteles, en cambio, buscaron organizar estas narrativas a través de la filosofía. Platón habló de un demiurgo, un artífice que moldeó el universo a partir de un desorden ya existente. Aristóteles dio un paso más con su teoría del primer motor, una fuerza eterna que puso en movimiento el universo. Ninguno de estos conceptos logra esclarecer completamente el origen de lo divino, pero llevaron la discusión más allá de la simple mitología. Todas estas tradiciones convergen en un punto: el desafío de abordar la cuestión del infinito regresivo. Ninguna se detiene a examinar lo que precede a lo divino, y no sin razón. Intentar comprender el origen de Dios abriría un dilema lógico que las culturas antiguas no estaban preparadas para resolver. Por ello, eligieron situar a Dios como el principio absoluto, el fundamento último en un universo marcado por el caos y la incertidumbre. Las escrituras de esa época no surgieron aisladas, sino dentro de contextos sociales en busca de supervivencia, autoridad y sentido. Los dioses descritos no eran solo ideas abstractas, sino también herramientas prácticas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado?
Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Estas divinidades justificaban gobiernos, sustentaban leyes y ofrecían consuelo frente a lo desconocido. Cuando la Biblia declara que Dios es eterno, Salmos 90:2, o cuando el Corán afirma que está más allá de la causalidad, no solo es una afirmación teológica, también es una proclamación de supremacía. Esta es la respuesta, no la cuestionen. La cuestión principal aquí no es la eternidad de Dios, sino la necesidad humana de establecer un límite a las preguntas. Las escrituras antiguas proporcionaron ese punto final, representado en una figura divina que trasciende cualquier escrutinio. Sin embargo, al observar esos textos hoy, podemos ver las decisiones conscientes de sus autores. La pregunta sobre el origen de Dios no fue ignorada por falta de importancia, sino porque resultaba demasiado disruptiva, compleja e infinita. Aristóteles introdujo la idea del primer motor inmóvil al observar el movimiento constante en el universo. Los planetas giran, los ríos fluyen y las personas viven. Dedujo que debía existir algo que iniciara todo movimiento. Ese primer motor, según él, era Dios. Pero aquí hay algo interesante. Aristóteles no se refería a un Dios personal, con emociones o planes para la humanidad. Su primer motor era una necesidad lógica, una solución para explicar el inicio del movimiento. Siglos después, Tomás de Aquino reinterpretó esta idea en un marco religioso. En sus 5 vías, Aquino argumentó que todo tiene una causa, y que al seguir esta cadena de causas se llega a una causa no causada, Dios. Sin embargo, su argumento plantea una paradoja. ¿Por qué Dios puede existir sin causa, mientras que todo lo demás requiere una? Aquino simplemente afirmó que un ser sin causa era necesario para romper el ciclo infinito, y eso es Dios. David Hume, mucho después, desafió no solo la religión, sino también los fundamentos de la lógica misma. Según Hume, la causalidad no es una ley universal, sino un hábito mental. Observamos eventos suceder en secuencia y asumimos una conexión, pero ¿y si no la hubiera? ¿Y si el universo no necesita una causa? Hume no negaba a Dios, sino que sostenía que los argumentos sobre su existencia estaban basados en suposiciones humanas, no en hechos. Más adelante, Nietzsche, tomando una dirección distinta, proclamó que Dios ha muerto. Para él, Dios no era un ser eterno, sino una idea creada para dar sentido a un mundo caótico. Con el auge de la ciencia y la filosofía, Nietzsche consideraba que esa idea comenzó a desmoronarse. Su declaración no era un triunfo, sino una advertencia. Sin Dios, la humanidad enfrentaría un vacío existencial que necesitaría llenar. Volviendo al panorama general, estos pensadores no solo discutían sobre la existencia de Dios, sino que desafiaban la forma misma en que pensamos. Aristóteles nos hizo reflexionar sobre los orígenes del movimiento. Aquino nos llevó a imaginar un ser fuera del tiempo y la causalidad. Hume cuestionó nuestra confianza en las conexiones causales. Y Nietzsche nos enfrentó a un mundo sin divinidad. A pesar de sus diferencias, todos lidiaban con el mismo enigma, el infinito, movimiento sin fin, causalidad interminable, regresión infinita. Nuestra mente no está diseñada para comprenderlo plenamente. Sin embargo, al intentar resolverlo, ya sea mediante Dios o el universo mismo, siempre volvemos al misterio del infinito. Job 11, 7, 9.
La filosofía nos muestra una verdad profunda. La pregunta sobre los orígenes de Dios trasciende lo teológico. Refleja una necesidad humana fundamental: encontrar orden en un cosmos que podría ser inherentemente caótico. Sea que consideres a Dios como un ser supremo, un principio organizador o una simple construcción mental, el esfuerzo por comprender sus orígenes revela cuánto anhelamos respuestas. Sin embargo, mientras las mentes más brillantes debatían estas cuestiones, emergía algo revolucionario que cambiaría por completo nuestra visión de la creación y la existencia. Ese algo era la ciencia. Con su llegada, se desafiaron las ideas tradicionales, dando paso a una perspectiva que podía prescindir de Dios como explicación. Todo comenzó con la teoría del Big Bang, una propuesta radical que sugería un inicio para el universo, un punto donde el espacio, el tiempo y la materia no existían. Georges Lemaitre, sacerdote y físico, fue el primero en plantearlo en la década de 1920. Si el universo tuvo un principio, ¿qué lo originó? Para algunos, esto fue una confirmación de la creación divina, como se afirma en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, los científicos no se detuvieron ahí. Una nueva pregunta surgió: ¿podría el universo existir sin necesidad de un creador? Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Las leyes de la física cuántica parecieron cambiarlo todo. A nivel subatómico, las partículas se comportan de maneras que desafían nuestra lógica. Aparecen y desaparecen sin causa aparente. Esta idea llevó a físicos como Lawrence Krauss a argumentar, en su libro Un universo de la nada, que las leyes naturales son suficientes para explicar la creación espontánea del cosmos. Stephen Hawking fue más allá al afirmar que la verdadera pregunta no es quién creó a Dios, sino si el universo requiere algo fuera de sí mismo para existir. Su respuesta fue clara: no. En paralelo, la cosmología planteó la posibilidad del multiverso. ¿Qué tal si nuestro universo no es único? ¿Y si es solo uno entre infinitos, cada uno con sus propias leyes físicas? En este escenario, la idea de un creador único pierde relevancia. Más que una explicación singular, se abre un panorama de infinitas posibilidades. Esta visión no niega la existencia de Dios, pero lo vuelve innecesario como origen. Incluso el argumento del diseño perfecto pierde fuerza. Aunque nuestro universo parece estar ajustado para la vida en un multiverso, la vida simplemente ocurre en uno de los muchos universos donde las condiciones son favorables. Estas ideas no solo desafiaron la noción de Dios como creador, sino que también ampliaron los límites de nuestra comprensión. Pasamos de preguntar ¿quién lo hizo?, a enfrentarnos a un infinito de posibilidades, un cosmos regido por leyes que aparentemente carecen de propósito. Sin embargo, incluso estas revelaciones dejan preguntas abiertas. ¿De dónde provienen las leyes de la física? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? La ciencia, a pesar de sus avances, no puede responder estas cuestiones últimas. Como se señala en Romanos 11:33, «Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Lo que sí ha logrado es eliminar la necesidad de un Dios intervencionista para explicar el origen del universo.
Pero el misterio persiste, recordándonos que, aunque nuestras herramientas para explorar el cosmos han avanzado, el anhelo de comprender lo eterno sigue siendo una constante humana. La ciencia ha mostrado que el universo puede existir, expandirse y evolucionar sin necesidad de intervención externa. Sin embargo, el concepto de Dios, tal como lo presentan muchas religiones, se apoya en la noción de eternidad. Un Dios eterno, incausado, que trasciende el tiempo y el espacio. Pero, ¿cómo podemos entender algo que existe fuera del tiempo? No hay pasado ni futuro, solo un presente continuo, un ahora eterno. Es una idea que desafía nuestra percepción de la realidad, pero que forma la base sobre la cual se fundamenta la idea de un ser divino. Aún así, surge una cuestión inevitable. Si Dios puede ser eterno, ¿por qué no podría el universo también compartir esa cualidad? Los teólogos han sostenido durante siglos que el universo debe tener un principio, un momento en el que fue creado, como se narra en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No obstante, cuando se examina más a fondo, el argumento a menudo recurre al doble estándar. Mientras el universo necesita una causa, Dios no la requiere porque es eterno. Por otro lado, la ciencia acepta el infinito sin reservas. En matemáticas, física y cosmología, el concepto de infinito se encuentra en las ecuaciones, en la vastedad del espacio y en la línea interminable del tiempo. La idea del multiverso, por ejemplo, sugiere que el infinito no solo es posible, sino el estado natural de las cosas. Si algo eterno debe existir, ¿por qué asumir que es un ser divino y no un universo infinito? Estas reflexiones no son exclusivas del pensamiento moderno. Las filosofías antiguas de la India, como las expresadas en los Upanishads, describen el tiempo como una ilusión. Según estas enseñanzas, el universo no tiene principio ni fin, sino que se mueve en ciclos eternos de creación y destrucción, reflejando la danza cósmica de Shiva. En esta perspectiva, la eternidad no pertenece a un creador, sino al propio tejido de la existencia. El dilema de la causalidad también plantea interrogantes. Si todo tiene una causa, como argumentó Tomás de Aquino, ¿qué originó a Dios? La respuesta suele ser que Dios es el final de la cadena, la causa sin causa. Sin embargo, esto plantea más preguntas que respuestas. ¿Por qué detener la cadena precisamente en Dios y no en cualquier otro punto? Filósofos como Bertrand Russell han cuestionado esta idea, sugiriendo que el universo podría ser un hecho bruto, algo que simplemente existe sin necesidad de explicación, similar a cómo se describe a Dios. Salmos 92 declara: «Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios». Esta afirmación resalta la idea de una eternidad incuestionable, pero no aborda la paradoja de dónde comienza realmente la eternidad. Finalmente, reflexionar sobre la eternidad desafía no solo nuestra comprensión de Dios o del universo, sino también nuestra percepción de la realidad. Estamos acostumbrados a un mundo donde el tiempo fluye, donde los días suceden a las noches y cada efecto tiene una causa. Si eliminamos el tiempo, ¿qué queda? La idea de algo eterno, ya sea Dios o el universo, nos obliga a imaginar una existencia sin tiempo, un concepto que va más allá de las capacidades humanas de entendimiento. Como se menciona en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nuestra lucha con la infinitud es, en última instancia, una expresión poética de nuestro deseo de comprender lo incomprensible. La humanidad ha moldeado dioses, escrito escrituras sagradas
y edificado complejos sistemas de pensamiento con el propósito de descifrar el enigma de la eternidad. Sin embargo, por más que intentemos, la infinitud parece escapar entre nuestras manos como un viento inasible que siempre se aleja. Es una realidad demasiado vasta, demasiado inabarcable. Y aún así, en el núcleo de cada pregunta existencial está presente esta incógnita. El dilema de la eternidad no solo trata de Dios o del universo, sino que apunta a los propios límites de nuestra comprensión. Cada vez que creemos haber hallado una respuesta, la inmensidad de la eternidad se despliega ante nosotros, recordándonos con ironía que nuestras mentes no pueden contenerla. Este enfrentamiento con lo eterno no es una falla en nuestra razón, más bien es su esencia. Como expresa el salmista, grande es el Señor y digno de suprema alabanza, su grandeza es insondable. Salmos 145:3. Intentar captar lo infinito revela tanto nuestra sed de conocimiento como las fronteras de nuestra capacidad. Uno de los debates más célebres en tiempos recientes involucró al filósofo cristiano William Lane Craig y al crítico de la religión Christopher Hitchens. Craig, utilizando el argumento cosmológico de Kalam, insistió en que todo lo que tiene un inicio debe tener una causa y que esa causa última es Dios. Sus razonamientos eran precisos, una cadena lógica cuidadosamente hilada. Sin embargo, Hitchens contraatacó con escepticismo incisivo. Para él, atribuir la causa del universo a Dios no resolvía el problema, solo lo desplazaba. Si Dios es la causa de todo, ¿qué lo originó a él?, preguntó. Además, planteó que la hipótesis de Dios era una forma de eludir la incertidumbre, una respuesta cómoda ante el hecho de que quizás jamás comprenderíamos la verdad última. Otro debate notable ocurrió entre Richard Dawkins y Alasdair McGrath. Dawkins, en The God Delusion, describió a Dios como un virus mental, una construcción nacida del temor a lo desconocido, y argumentó que la evolución explicaba la complejidad mejor que cualquier diseñador. McGrath, por otro lado, defendió que ciencia y fe no son opuestas, sino maneras complementarias de explorar la realidad, recordando las palabras de Job. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillas sin número. Job 9:10. Pero lo que hacía estos debates tan fascinantes no era solo la calidad de los argumentos, sino la pasión con la que ambos bandos defendían sus posiciones. Por un lado, el fervor por desmantelar creencias tradicionales. Por el otro, la convicción de que fe y razón pueden convivir. En este escenario emerge una figura peculiar, Jordan Peterson. Sus ideas no se alinean completamente con ninguno de los dos extremos. Peterson no argumenta a favor de un Dios literal, sino por la importancia psicológica y social de creer en algo trascendente. Para él, Dios representa un ideal supremo, un ancla de significado en medio del caos. Su postura, aunque simbólica, provoca reacciones intensas en ateos y creyentes por igual, precisamente porque no encaja en las reglas de los debates tradicionales. Peterson no busca probar ni refutar la existencia de Dios. Más bien, explora cómo este concepto da sentido a nuestras vidas, recordándonos que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:33. El concepto de existencia está siendo constantemente redefinido. Estos debates no son meros ejercicios intelectuales, son espejos que reflejan las grietas en nuestro razonamiento, los lugares donde la lógica, la emoción y la fe se entrelazan. Nos muestran cuán profundamente la pregunta sobre el origen de Dios toca la experiencia humana y nos enfrentan con una verdad contundente. Nadie posee todas las respuestas. Creyentes, ateos y agnósticos se enfrentan al mismo enigma, cada uno desde su propia perspectiva. Como dice el libro de Proverbios, el camino del necio es recto a sus propios ojos,
pero el sabio escucha consejos. Proverbios 12:15. Todos, de algún modo, buscamos sentido en este misterio insondable. Entra en escena Stephen Fry, el brillante actor y escritor que ofreció una de las críticas más contundentes sobre la idea de Dios. En una entrevista que se hizo célebre, Fry describió a Dios, si es que existe, como un ser moralmente monstruoso. No argumentó desde la ciencia ni desde la lógica, sino desde la indignación. Fry cuestionó con una intensidad desgarradora: si Dios creó todo, ¿por qué permitió el sufrimiento? ¿Por qué las enfermedades devastadoras? ¿Por qué la injusticia? Sus palabras golpearon como un martillo, no porque ofrecieran respuestas, sino porque exponían el peso emocional detrás de la pregunta sobre el papel de Dios en nuestra existencia. Como escribió el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré por ayuda y no escucharás? ¿O clamaré a ti violencia y no salvarás? Habacuc 1:2. Y aquí estamos, al borde de lo conocido, mirando hacia el abismo de lo inexplicable. La filosofía, la ciencia, las escrituras y los debates contemporáneos nos han conducido hasta este punto, hacia la pregunta más desconcertante de todas: ¿por qué existe algo en lugar de nada? La mera existencia de algo, materia, energía, vida, conciencia, no es solo un hecho, es una anomalía cósmica. Si seguimos la lógica, podríamos concluir que la nada debería ser el estado predeterminado. La nada es simple, estable y no exige explicación. Y sin embargo aquí estamos. Las estrellas arden, las galaxias giran, las partículas colisionan y tú y yo existimos para contemplar todo ello. Es una realidad tan improbable que parece exigir una causa, pero cada respuesta que intentamos formular solo multiplica el misterio. Las religiones abordan esta cuestión afirmando que Dios dio origen a la existencia. Sin embargo, esta respuesta, aunque reconfortante, plantea un problema aún más profundo. ¿Por qué Dios mismo existe? Si proclamamos que Dios es la causa última, eterna e incausada, nos encontramos con un nuevo dilema. ¿Por qué algo, incluso un ser divino, debería existir en lugar de una absoluta nada? Las palabras del apóstol Pablo en Romanos resuenan aquí. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Romanos 11:33-34. Afirmar que Dios es la respuesta final no elimina el misterio, simplemente cambia su dirección. La ciencia, a pesar de su extraordinario poder explicativo, no ofrece una respuesta definitiva al enigma de la existencia. El modelo del Big Bang nos da un punto de partida en el tiempo, pero no nos revela el origen de las leyes físicas que permitieron que dicho evento ocurriera. Como dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos 19:1. Sin embargo, incluso esta majestuosidad nos deja con preguntas abiertas. La mecánica cuántica nos permite vislumbrar un universo donde partículas emergen del vacío cuántico. Pero este vacío, ¿por qué existe? ¿Qué establece las reglas que rigen su comportamiento? Aún la teoría del multiverso, con su promesa de infinitas posibilidades, nos lleva de vuelta al mismo dilema. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? El apóstol Pablo expresó esta búsqueda en su discurso en Atenas. Dios, que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17:24. La filosofía tampoco escapa al vértigo de este misterio. Para Bertrand Russell, la existencia es un hecho bruto, algo que simplemente es, sin causa ni razón. Por otro lado, Leibniz argumenta que debe haber una razón suficiente para la existencia del universo.
pero cada intento de explicar este misterio genera nuevas capas de complejidad. Incluso la idea de que la nada podría ser inestable, como sugieren algunos físicos, deja la pregunta abierta. ¿Por qué existe esa inestabilidad? Más allá de la ciencia y la filosofía, esta es una cuestión que toca el núcleo de lo que significa existir. Si no hay una razón clara para la existencia, ¿significa esto que todo carece de sentido? ¿O, por el contrario, convierte esto la existencia en el mayor misterio, algo tan profundo que nuestras mentes no pueden abarcarlo? En Eclesiastés leemos: Él ha hecho todo hermoso en su tiempo. También ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11. La urgencia humana por responder a esta pregunta no radica solo en la curiosidad, sino en un anhelo de comprender nuestro lugar en el vasto tapiz de la realidad. Y tal vez la verdadera belleza de esta pregunta reside precisamente en su resistencia a ser respondida. Quizás el simple hecho de que podamos formularla es lo más extraordinario de todo. La existencia, ya sea la nuestra, la del universo, o incluso la de nuestras preguntas, no es solo un hecho trivial, es un testimonio de la maravilla inherente a la realidad, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17:28. Así, la vida misma se convierte en un milagro, en una manifestación de algo más grande de lo que podemos imaginar. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? No con respuestas definitivas, sino con asombro. Nos deja conscientes de cuán vasta, intrincada e inesperada es la existencia. El hecho de que estemos aquí, juntos, reflexionando sobre estas cuestiones, es en sí mismo un milagro. Ya sea que encuentres tus respuestas en Dios, en la ciencia, en la filosofía o en el misterio que subyace a todo, una cosa es clara: esta pregunta seguirá acompañando a la humanidad mientras existamos. Como escribió el salmista: «Qué grandes son tus obras, oh Señor, muy profundos son tus pensamientos». Salmos 92:5. La pregunta sobre el origen de la existencia ha desconcertado a filósofos, científicos y teólogos a lo largo de los siglos. Muchos se han acercado al misterio desde diferentes perspectivas, buscando una explicación que abarque la totalidad del ser. Sin embargo, lo que a menudo se olvida es que el mismo cuestionamiento sobre la existencia puede ser considerado un acto de humildad intelectual. Al dudar de nuestra comprensión, estamos reconociendo que la realidad puede ser mucho más compleja de lo que nuestra mente puede abarcar. En la física moderna, el concepto de tiempo es fundamental para nuestra comprensión del universo. Sin embargo, las teorías actuales sugieren que el tiempo, tal como lo entendemos, podría no existir de manera independiente. Según la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo está intrínsecamente vinculado a la materia y la energía, formando lo que se conoce como espacio-tiempo. Sin esta relación, el concepto mismo de antes y después pierde su significado, desafiando nuestra percepción de la realidad. En el ámbito de la cosmología, las investigaciones sobre los agujeros negros y la singularidad de la gravedad cuántica también nos enfrentan a límites inexplorados de la comprensión humana. Los agujeros negros, esos misteriosos puntos en el espacio donde la gravedad es tan intensa que ni la luz puede escapar, nos obligan a cuestionar las leyes fundamentales de la física. Algunos teóricos sugieren que en el centro de estos agujeros podría encontrarse un estado primitivo del universo, una puerta hacia un conocimiento desconocido que podría revelar más sobre la naturaleza del tiempo y el espacio. En las tradiciones espirituales, la noción de que el universo es cíclico y eterno se ha explorado desde hace miles de años.
En la filosofía hindú, por ejemplo, el concepto de samsara describe el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, donde el tiempo no es lineal, sino que se repite en ciclos infinitos. Este entendimiento del tiempo como eterno se alinea con la idea de que la creación no tiene un principio ni un final, sino que es un flujo constante de transformación. El concepto de eternidad también se ha explorado en el ámbito del pensamiento filosófico a través del escepticismo. Filósofos como Friedrich Nietzsche, con su teoría del eterno retorno, sugirieron que la vida y el universo podrían repetirse infinitamente en un ciclo constante. Esta idea no solo desafía nuestras nociones de la causalidad y el tiempo, sino que también presenta una visión profundamente existencial sobre el valor de nuestras acciones, ya que todo lo que hacemos podría repetirse eternamente. Las teorías cuánticas también nos confrontan con la posibilidad de que múltiples realidades puedan coexistir simultáneamente. La interpretación de los muchos mundos, propuesta por Hugh Everett, sugiere que todas las decisiones posibles se dividen en diferentes ramas del universo, creando una infinidad de versiones de la realidad. Esta idea, aunque todavía especulativa, pone en duda la noción de que nuestra realidad es la única que existe, abriendo nuevas dimensiones de pensamiento sobre la naturaleza de la existencia. A nivel teológico, una de las preguntas más profundas es si Dios, como ser eterno, es el primer motor inmóvil que da origen a todo lo demás. Sin embargo, esta idea no resuelve el problema de la causa última, sino que simplemente lo pospone. Es aquí donde algunas corrientes filosóficas sostienen que la existencia misma podría ser un hecho absoluto que no requiere una causa, un enigma que se mantiene presente sin necesidad de una explicación externa. En la neurociencia, el estudio de la conciencia humana también plantea preguntas sobre la naturaleza del ser. ¿Es nuestra conciencia un producto del cerebro o existe de alguna forma independiente, ligada al universo de una manera aún inexplorada? Las investigaciones sobre el fenómeno de la conciencia nos muestran que, aunque la ciencia ha avanzado en su comprensión de cómo funciona el cerebro, el enigma de la conciencia sigue siendo uno de los mayores misterios de la humanidad. El desarrollo de la inteligencia artificial, IA, también nos ha llevado a plantear preguntas sobre la existencia de las máquinas conscientes. Si alguna vez logramos crear una IA que sea capaz de experimentar el mundo de manera subjetiva, ¿significaría eso que hemos creado una forma de existencia no biológica? ¿Podría una máquina, al igual que los seres humanos, preguntarse por su propia existencia y el propósito de su creación? Finalmente, la pregunta sobre la existencia se conecta con el misterio de la vida misma. Biológicamente, la vida se define por un conjunto de procesos químicos que permiten la autoperpetuación y la adaptación al entorno. Sin embargo, la esencia de la vida va más allá de su biología. ¿Qué es lo que realmente da sentido a la vida? ¿Es simplemente un producto del azar cósmico o hay algo más en juego? La búsqueda de respuestas a esta pregunta fundamental puede ser vista como una de las motivaciones más poderosas que nos impulsa a explorar la realidad y a tratar de comprender nuestro lugar en el universo. Al explorar la Biblia, nos enfrentamos a dos representaciones bastante contrastantes de Dios. Por un lado, encontramos la figura amable y misericordiosa, aquella que perdona los pecados, ama profundamente a la humanidad y nos brinda esperanza de salvación. Sin embargo, existe otra faceta en la que Dios se presenta lleno de ira, comandante de guerras, causante de destrucción masiva y autor de castigos severos. Estas descripciones pueden hacernos pensar que estamos leyendo sobre dos entidades distintas.
La compleja dualidad de Dios en las Escrituras es un tema profundamente debatido y polémico a lo largo de la historia. Tradicionalmente, se ha enseñado que Yahweh, el Dios del Antiguo Testamento, es idéntico al Dios de amor revelado por Jesús. Pero, ¿y si hubiera más en esta historia? ¿Y si el Dios al que se adoraba en el antiguo Israel no fuera una entidad unificada del bien, sino dos entidades distintas que con el tiempo se fusionaron en una? Consideremos más de cerca a Yahweh, cuyo nombre aparece constantemente en el Antiguo Testamento. Este es un Dios que derribó civilizaciones, envió plagas, dictó ejecuciones y redujo ciudades enteras a cenizas. Este Yahweh no coincide con la imagen paternal y benevolente que a menudo se predica en las iglesias. Más bien, era un Dios temido, al que antiguas civilizaciones adoraban no por amor, sino por temor a su ira. Si no seguías a Yahweh, te enfrentabas a la destrucción total. Este contraste se intensifica al considerar al Dios del Nuevo Testamento, que no parece reflejar a Yahweh. Jesús enseña sobre un Dios de amor y perdón, un mensaje radicalmente diferente. Los primeros cristianos también percibieron esta discrepancia. Grupos como los gnósticos creían que Yahweh no era el verdadero Dios, sino una entidad inferior, un impostor. Para ellos, este Dios era un opresor que mantenía a la humanidad sumida en la ignorancia y el miedo. Según estos textos, como el Evangelio de Tomás y el Apócrifo de Juan, Yahweh era un demiurgo, una entidad creadora del mundo material, diseñado para atrapar las almas en cuerpos físicos. Los gnósticos creían que el verdadero Dios estaba más allá de Yahweh, oculto y desconocido, y que la verdadera misión de la humanidad era liberarse de su dominio para alcanzar la iluminación. Este enfoque gnóstico sugiere una historia muy diferente sobre quién es Dios y cuál es su naturaleza. Sin embargo, con el tiempo, la narrativa dominante en la Iglesia ha mezclado estas dos imágenes de Dios en una sola, diluyendo estas antiguas enseñanzas y presentando una versión más unificada de la divinidad. Reflexionando en las Sagradas Escrituras, podemos citar pasajes como Juan 4:24, donde se nos recuerda que Dios es espíritu, y aquellos que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Esta declaración podría sugerir una visión más amplia y profunda de lo que es divino, más allá de las interpretaciones tradicionales. Para mantener su dominio y control sobre las creencias populares, la Iglesia optó por una narrativa controlada a lo largo de los siglos. Aquellos que cuestionaban esta versión oficial eran rápidamente etiquetados como herejes y reprimidos. Esto nos lleva a preguntarnos, si el Dios que promueve el amor también ordena actos de genocidio, ¿no será que la historia de Dios ha sido simplificada y oscurecida intencionalmente? Si consideramos a Yahweh como uno más entre varios dioses en la antigüedad, ¿qué implica esto para el concepto de monoteísmo? ¿Es posible que los antiguos creyesen en varios dioses y que Yahweh solo haya prevalecido en una guerra de narrativas? Uno debe cuestionarse por qué ciertos textos fueron incluidos en la Biblia y otros descartados. Por ejemplo, algunos textos gnósticos son venerados mientras que otros son rechazados como heréticos. La respuesta radica no en una intervención divina, sino en maniobras políticas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Este contexto nos lleva al crucial concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, donde el emperador romano Constantino
enfrentaba la desintegración de su imperio y buscaba una forma de consolidar su pueblo bajo una sola fe. El cristianismo, en ascenso, presentaba múltiples interpretaciones y escrituras. Algunos cristianos veían a Jesús únicamente como divino, otros solo como un maestro sagrado, y diferentes grupos promovían visiones alternativas de su enseñanza. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Constantino vio la oportunidad de estandarizar la fe cristiana para fortalecer su imperio. El Concilio de Nicea no fue un encuentro espiritual, sino un acto político destinado a moldear una narrativa que beneficiara al Imperio Romano. Los obispos más influyentes se reunieron no para descubrir la auténtica palabra de Dios, sino para decidir qué textos incluir y cuáles excluir. Es cierto que existían numerosos textos y evangelios sobre Jesús que no forman parte del Nuevo Testamento actual. Tomemos, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, un texto fascinante que muestra a Jesús como un maestro místico que anima a la gente a buscar el conocimiento y la iluminación por sí mismos. Sin embargo, este texto no fue incluido. Tampoco lo fue el Evangelio de María Magdalena, que la presenta como una de las discípulas más cercanas e importantes de Jesús. Estos textos fueron excluidos porque no se alineaban con la versión del cristianismo que Constantino deseaba promover, una en la que Jesús era visto tanto como divino como humano y en la que la autoridad eclesiástica era incuestionable. Estos hechos nos invitan a reflexionar sobre la manipulación de las creencias y las narrativas históricas, sugiriendo una profunda revisión de lo que damos por sentado en nuestra fe y entendimiento religioso, como se refleja en versículos como 2 Timoteo 4:3-4, que advierte sobre tiempos en los que las personas no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído para volverlo a las fábulas. Afrontemos la realidad. El Concilio de Nicea estableció las bases de lo que hoy conocemos como cristianismo ortodoxo. Sin embargo, esta ortodoxia no giraba tanto en torno a la verdad, sino al control. Se consideraba que ciertas ideas eran peligrosas, demasiado liberadoras para que las personas las adoptaran por sí mismas. Lo que buscaban eran seguidores, no pensadores críticos. Por lo tanto, seleccionaron cuidadosamente los textos que respaldaban su agenda y desacreditaron cualquier otra idea como herejía. El concilio, dirigido por Constantino, no solo determinó qué libros serían parte de la Biblia, sino que también formuló doctrinas, como el credo niceno, que dictarían lo que los cristianos debían creer. Conceptos como la Trinidad, la unión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se consolidaron durante este concilio. Antes de Nicea, no todos los cristianos creían en la Trinidad. Sin embargo, tras el concilio, esta creencia se transformó en un dogma oficial. Discrepar de ello te convertía en un hereje. ¿Qué ocurrió con todos esos textos alternativos y creencias que no se incluyeron? Fueron sistemáticamente suprimidos y destruidos.
Algunos grupos, como los gnósticos, se vieron obligados a esconderse para proteger sus escrituras. Otros, como los cátaros, fueron exterminados por la Iglesia. Todo esto se hizo en nombre de una supuesta verdad, pero esta verdad no era más que una narrativa controlada por quienes detentaban el poder. La Biblia, tal como la conocemos hoy, es el resultado de una agenda política meticulosamente orquestada. Fue diseñada, moldeada y editada para ajustarse a una versión específica de los eventos, favorable a quienes estaban en el poder. Durante 2000 años, esa versión ha sido presentada como la única verdad. Pero, ¿y si la verdadera historia de Jesús, la verdadera historia de Dios, se oculta en los textos que fueron rechazados, ocultados o destruidos? La situación se vuelve aún más fascinante cuando consideramos que algunos de estos textos perdidos han empezado a resurgir. En la década de 1940 se descubrió en Egipto una colección de escritos antiguos llamada Biblioteca de Nag Hammadi. Entre ellos se encontraron docenas de textos gnósticos que habían estado ocultos durante siglos, incluidos el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe. Estos escritos ofrecen una visión radicalmente diferente sobre Jesús, Dios y la naturaleza de la existencia, una perspectiva que fue deliberadamente suprimida por el Concilio de Nicea. Así que, cuando alguien afirma que la Biblia es la palabra infalible de Dios, es necesario preguntarse, ¿a cuál versión de la palabra de Dios se refieren? ¿A la que Constantino y sus obispos seleccionaron cuidadosamente para alinearla con su agenda política? ¿O a la verdad completa y sin censura que ha estado fuera de nuestro alcance durante más de 2 milenios? Imagina todo lo que crees saber sobre el creador del universo, el Dios de la Biblia. ¿Y si te dijera que ciertos grupos antiguos no creían que este Dios fuera el creador supremo? ¿Y si consideraban que este Dios era en realidad una entidad dañina e incluso malévola que atrapaba a la humanidad en una realidad falsa? Esta es precisamente la creencia de los gnósticos, quienes representaban una corriente del cristianismo que desafiaba la noción de que Yahweh, el Dios del Antiguo Testamento, era el supremo Dios. En lugar de ser un Dios benevolente, Yahweh era considerado por los gnósticos como un demiurgo, una entidad maligna que había creado el mundo material para aprisionar a la humanidad en él. Creían que el verdadero Dios supremo, la auténtica fuente de bondad y luz, estaba mucho más allá de Yahweh, oculto e inaccesible, distante del mundo físico en el que habitamos. Según esta visión gnóstica, el mundo material, plagado de sufrimiento, dolor y corrupción, fue obra del demiurgo y no debería haber sido creado. En realidad, el demiurgo actuaba más como un carcelero, y su creación, el mundo material, era la prisión de nuestras almas. Reflexiona un momento sobre esto. El Dios que muchas personas adoran no es el Ser Supremo. Para los gnósticos, el mundo en el que vivimos es una realidad falsa, una cárcel concebida por este ser corrupto. Y lo peor es que el demiurgo ha engañado a la humanidad para que le adore como si fuera el verdadero Dios, alejándonos así de la auténtica fuente divina. Pero, ¿cómo llegamos a esta situación? Los gnósticos narraban que el demiurgo surgió de un ser denominado Sofía, que representa la sabiduría divina. Sofía intentó crear algo por su cuenta, sin el permiso del verdadero Dios, y de este acto nació accidentalmente el demiurgo, un ser maligno. Aterrada por su creación, Sofía confinó al demiurgo en el mundo material, donde éste creía ser el único Dios existente. Ignorante de su naturaleza inferior, el demiurgo se proclamó rey del universo y exigió la creación de la humanidad. Los gnósticos interpretaban esta historia como una metáfora de la condición humana. Creían que nuestras almas
procedían del verdadero Dios, pero estaban atrapadas en este mundo material fabricado por el demiurgo. Según ellos, el propósito de la vida humana era liberarse de la ilusión del mundo material y reconectar con la divinidad auténtica más allá. Sin embargo, el demiurgo buscaba mantener a la humanidad sumida en la ignorancia y para ello estableció sistemas como la religión organizada que nos atan a él en lugar de guiarnos hacia el verdadero Dios. Así, los gnósticos no solo ofrecían una crítica a Yahweh, sino que rechazaban la idea de que el mundo material fuese una creación positiva, viéndolo más bien como un error cometido por un ser que se creía Dios, pero no lo era. En esta narrativa gnóstica, Jesús no vino a morir por nuestros pecados, sino para despertarnos de esta ilusión. En textos gnósticos como el Evangelio de Judas, descubierto en los años 70, Jesús es presentado más como un maestro espiritual que como un salvador. En este texto Jesús se burla de sus discípulos por orar al Dios equivocado y le dice a Judas que es el único que realmente comprende, ya que ayudará a liberarse del mundo material. Este Jesús es muy distinto al que se predica en las iglesias. Este es un Jesús que conocía el secreto de que Yahweh, el Dios del Antiguo Testamento, era meramente un impostor. Estas ideas no eran meras corrientes marginales. De hecho, el gnosticismo representaba un importante movimiento dentro del cristianismo primitivo. Existían comunidades enteras de cristianos que suscribían a esta interpretación alternativa de la fe. Sin embargo, como ya se mencionó con el Concilio de Nicea, la Iglesia terminó por declarar heréticas estas creencias. Los textos gnósticos fueron destruidos y los propios gnósticos perseguidos. La Iglesia no podía permitir la difusión de la idea de un Dios falso, pues ello hubiera socavado completamente su autoridad. Después de todo, si el Dios al que se adoraba no era el verdadero, entonces toda su estructura de poder colapsaría. Así surge una pregunta inevitable en tu mente en este momento. ¿Y si fuera cierto? ¿Qué pasaría si el Dios de la Biblia en realidad fuera el demiurge y la humanidad hubiera estado adorando a un Dios falso durante miles de años? ¿Y si el verdadero Dios aún está allá afuera, oculto, esperando a que despertemos y veamos más allá de la ilusión? Lo sé, parece sacado de una película de ciencia ficción, pero estas eran las creencias auténticas de personas reales, quienes fueron silenciadas por la Iglesia antigua, porque sus ideas representaban un peligro demasiado grande. Y lo más sorprendente, estamos comenzando a redescubrir estos textos después de siglos de haber sido suprimidos. Si pensabas que las cosas ya eran intensas, prepárate, porque estamos por adentrarnos en uno de los capítulos más oscuros, sangrientos y estremecedores de la historia religiosa. Es una cosa manipular textos o adaptar creencias para que se ajusten a un relato, pero ¿qué ocurre cuando la gente comienza a cuestionar? ¿Cuándo desafían la versión oficial? Bueno, la Iglesia tenía una solución simple para eso: silenciarlos, y no lo hacían a través de debates o discusiones. No, cuando la Iglesia percibía una amenaza, recurría al fuego, al acero y al terror. Pensemos en la Inquisición, las cruzadas, las cazas de brujas, todas ocasiones en las que la Iglesia no solo defendía su versión de la verdad, sino que erradicaba violentamente cualquier oposición. Por más de 2000 años, la Iglesia ha hecho mucho más que cuestionar el Evangelio. Ha reprimido y destruido ideas, personas y comunidades que no se ajustaban a su narrativa. Y no lo hacían en secreto, sino de la manera más brutal y pública imaginable, para que todos conocieran su versión de Dios. Comencemos con los cátaros, una secta cristiana pacífica en el sur de Francia durante el siglo XII. Los cátaros tenían su propia interpretación del cristianismo que en muchos aspectos se asemejaba más a las ideas gnósticas mencionadas anteriormente.
Creían que el mundo material era malo y había sido creado por un Dios inferior, y rechazaban al Dios del Antiguo Testamento como la verdadera deidad. Vivían vidas sencillas y no violentas, enfatizando la pureza espiritual y la conexión personal con lo divino. Suena bastante inofensivo, ¿cierto? No para la Iglesia. Las creencias de los cátaros representaban un desafío directo al poder de la Iglesia católica, y en 1209 el Papa Inocencio III los declaró herejes. Lo que siguió fue una de las cruzadas más atroces de la historia europea, conocida como la Cruzada Albigense. Los ejércitos católicos invadieron los territorios cátaros, asesinando a hombres, mujeres y niños por cientos de miles. Todas las ciudades fueron arrasadas en nombre de la defensa de la verdadera fe. ¿Por qué? Porque los cátaros representaban una amenaza, un desafío al control de la Iglesia sobre las creencias y la vida de las personas. Este caso es un ejemplo claro. La Inquisición, como instrumento de la Iglesia, fue desplegada con ferocidad para aplastar toda disensión respecto a sus dogmas. En la Europa medieval, aquellos que osaban cuestionar la interpretación eclesiástica de Dios se veían rápidamente enfrentados a los inquisidores, sometidos a tortura hasta confesar sus supuestos crímenes y finalmente ejecutados por herejía. Incontables individuos, muchos simplemente gente común, perdieron la vida por el simple hecho de mantener creencias distintas. La Inquisición no solo perseguía a los no adherentes y a grupos minoritarios como los cátaros. Apuntaba a cualquiera que desafiara la hegemonía eclesiástica, incluyendo a sus propios miembros. Académicos, místicos y clérigos que se desviaban de la línea doctrinal oficial eran tachados de heréticos y eliminados del debate público. Tomemos el caso de Giordano Bruno, un pensador destacado que planteó la infinitud del universo y la posibilidad de vida en otros planetas. Estas ideas, junto con su cuestionamiento a las doctrinas eclesiásticas, le costaron la vida en la hoguera en 1600. Pasando a las cacerías de brujas por siglos, la Iglesia fomentó un clima de histeria, persuadiendo a la población de que ciertas mujeres, especialmente aquellas que desafiaban las convenciones sociales, colaboraban con el diablo. Cientos de miles de mujeres en Europa y las colonias americanas fueron torturadas y asesinadas bajo tales acusaciones, utilizadas por la Iglesia como chivos expiatorios ante problemas sociales. Mujeres herbolarias, parteras o simplemente aquellas que vivían solas eran estigmatizadas como brujas y ejecutadas públicamente. ¿La razón? Para mantener el control social y asegurar que nadie desafiara el orden establecido por la Iglesia. La Iglesia no protegía una verdad divina, sino que custodiaba su propio poder, que era notablemente inestable. A través de los siglos, vivió en temor constante de perder su dominio sobre las masas. Siempre que surgía una alternativa de creencia o alguien planteaba demasiadas preguntas, la respuesta de la Iglesia no era el diálogo, sino la represión mediante la espada, la hoguera y la tortura. Consideremos esto. ¿Por qué una institución tendría que recurrir a la violencia extrema si realmente poseyera la verdad absoluta? Si estaba tan convencida de la veracidad de su interpretación de Dios y las Escrituras, ¿por qué necesitaba reprimir? ¿Por qué silenciar en vez de conversar? La realidad es que la autoridad de la Iglesia se sustentaba más en el miedo que en cualquier verdad espiritual. El temor a la subversión, el miedo a perder el control, el pavor ante ideas innovadoras. No podemos pasar por alto que el legado de esta represión aún tiene impactos profundos hoy día. El historial de respuestas violentas de la Iglesia a las creencias divergentes ha generado un entorno donde la autoridad religiosa es vista con sospecha y la gente teme desviarse de las normativas impuestas. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas.
Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Sin embargo, estas corrientes de pensamiento que fueron reprimidas, ya sean los cátaros, los gnósticos o aquellos etiquetados como herejes, realmente participaban en una vasta lucha por la libertad espiritual. Todos conocemos la historia de Lucifer, ¿cierto? El ángel caído, el rebelde, el villano castigado por atreverse a desafiar a Dios. Pero reconsideremos por un momento, ¿y si hemos interpretado mal esta narrativa? ¿Qué pasa si Lucifer no es el antagonista? Su nombre, Lucifer, significa literalmente portador de luz o estrella de la mañana. Esto ya es una señal de que la historia no es tan simple como nos la han contado. ¿Por qué llamar portador de luz al supuesto epítome del mal? ¿Acaso suena a alguien que pretende sumirnos en la oscuridad? O quizás Lucifer representaba la luz en un sentido distinto, como el conocimiento, el despertar, una luz que abre tus ojos a la verdad. Consideremos por un momento la historia del jardín del Edén. La interpretación tradicional es que la serpiente, a menudo asociada con Lucifer, incitó a Adán y Eva a desobedecer a Dios, resultando en su expulsión del paraíso. Pero detengámonos un instante. ¿Qué realmente les ofrecía la serpiente? Conocimiento, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Antes de comerlo, Adán y Eva vivían en ignorancia, sin conciencia de su propio potencial. Eran como niños, desconocedores de la realidad que les rodeaba. Entonces la serpiente les propone comer el fruto y les promete que sus ojos se abrirán. Y no estaba mintiendo. Después de comer la fruta, los ojos de Adán y Eva se abren, se vuelven conscientes, comienzan a comprender el mundo a su alrededor, distinguiendo entre el bien y el mal. Dejan de ser criaturas pasivas e ingenuas y empiezan a tomar control de su destino. ¿Era realmente algo malo? ¿O era precisamente lo que la humanidad necesitaba para crecer, evolucionar y entender el mundo? En muchas tradiciones antiguas, la figura de un liberador, como Prometeo, es vista de manera positiva. Prometeo, en la mitología griega, robó el fuego de los dioses para entregárselo a la humanidad, ofreciendo conocimiento, poder e independencia. Aunque fue castigado por los dioses, es visto por la humanidad como un héroe, un símbolo de rebelión contra la opresión. ¿Podría ser que Lucifer represente un papel similar? Seamos realistas por un momento. En el relato de la caída, Dios establece las reglas y exige obediencia. Lucifer, por su parte, cuestiona esa autoridad y desafía la noción de que la obediencia ciega es el camino correcto. Él propone que hay más en la vida que simplemente seguir órdenes. Hay conocimiento, sabiduría, libertad. Desde este ángulo, la rebelión de Lucifer no trata sobre maldad, sino sobre desafiar la autoridad, sobre liberar a la humanidad de un sistema de control que nos mantiene en la ignorancia. Pero espera, hay más. En algunas tradiciones gnósticas, Lucifer no es visto como malvado en absoluto. De hecho, es considerado un liberador, alguien que intentó ayudar a la humanidad a escapar del control del demiurgo, el dios falso y malvado que creó el mundo material. En estas narrativas es el demiurgo quien juega el papel del villano, no Lucifer. Los gnósticos creían que Lucifer intentaba ayudar a la humanidad a liberarse de la prisión del mundo material y despertarnos a una verdad espiritual más elevada. La narrativa tradicional de la Iglesia promueve la idea de que obedecer a Dios es supremamente bueno y rebelarse contra Él es supremamente malo. Pero, ¿y si la verdadera historia es más compleja? ¿Y si la rebelión no es inherentemente mala?
Y si cuestionar la autoridad, buscar conocimiento y elegir la libertad sobre la obediencia es realmente lo que nos define como humanos, si eso es cierto, entonces tal vez la caída de Lucifer no fue una tragedia, sino un acto de liberación. Reflexionemos sobre cómo este cambio en la narrativa afecta nuestra percepción de la moralidad. Históricamente, la Iglesia ha enseñado que la rebelión de Lucifer fue el pecado definitivo, el momento en el que la creación se torció. Sin embargo, si comenzamos a considerar a Lucifer como el portador de luz, aquel que impulsó a la humanidad a encontrar su propio camino y fortaleza, la perspectiva cambia radicalmente. ¿Realmente la obediencia es la mayor de las virtudes? ¿O es el valor de buscar la verdad, incluso desafiando la autoridad, lo que nos hace genuinamente libres? Reflexionemos sobre esto. En un mundo donde cuestionar la autoridad es a menudo visto como subversivo, donde se espera que la gente siga las reglas sin hacer demasiadas preguntas, la historia de Lucifer adquiere un carácter completamente diferente. No es solo el antagonista de la Biblia, sino un emblema de la libertad intelectual y espiritual, un símbolo de liberación de un sistema que pretende mantenernos en ignorancia. Tal vez, por esta razón, la Iglesia ha dedicado tanto esfuerzo durante 2 milenios en pintar a Lucifer como el enemigo supremo. Una figura que encarna el cuestionamiento, la rebelión y la búsqueda del conocimiento, representa una amenaza real para cualquier estructura de poder. Y aquí viene lo más disruptivo. Si reevaluamos el papel de Lucifer, entonces toda la estructura tradicional de bien y mal empieza a desmoronarse. No se trata simplemente de obediencia versus rebelión. Es una cuestión de lo que verdaderamente significan estos conceptos. Tal vez el mal real no radica en cuestionar la autoridad, sino en seguirla ciegamente. Tal vez la verdadera maldad no es la rebelión en sí, sino la sumisión a un sistema que perpetúa nuestra ignorancia. ¿Se han preguntado alguna vez por qué la Biblia que conocemos hoy es tan selectiva? ¿Cómo es que de todos los textos antiguos solo se consolidaron 66 libros o 73, dependiendo de la tradición? La realidad es que existían muchos más escritos, textos que fueron deliberadamente excluidos, suprimidos o etiquetados como heréticos. Estos textos son conocidos como apócrifos y pseudepígrafos, y déjenme decirles que alteran completamente nuestra comprensión sobre el Dios de la Biblia, la humanidad e incluso el cosmos mismo. Los apócrifos se refieren a libros que en algún momento formaron parte de ciertas versiones de la Biblia, pero que más tarde fueron eliminados o relegados por diversas tradiciones. ¿Qué pasa con los textos pseudepígrafos? Estos son escritos atribuidos a personajes bíblicos, aunque no reconocidos oficialmente dentro del canon bíblico. Hablamos de textos como el libro de Enoc, los Jubileos, el Evangelio de María Magdalena y muchos otros que fueron deliberadamente excluidos del cristianismo convencional. Comencemos con el libro de Enoc, un verdadero punto de inflexión. El libro de Enoc detalla sucesos que transforman nuestra comprensión de la Biblia, como la narrativa de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra, se unieron con mujeres humanas y engendraron a los Nefilim. Sí, has oído correctamente, ángeles procreando con humanos. Puede sonar a trama de ciencia ficción, pero es un elemento profundamente arraigado en las tradiciones judías y cristianas antiguas. Entonces, ¿por qué esta historia no es central en tu Biblia? Porque la Iglesia consideró que era demasiado extraña, demasiado polémica y complicada de explicar. El libro de Enoc fue visto como una amenaza para la narrativa que la Iglesia quería promover, una que prefería mantener lo divino separado del ámbito humano. Sin embargo, en su momento, la historia de Enoc era ampliamente aceptada.
Líderes eclesiásticos tempranos, como Tertuliano y Justino Mártir, pensaban que era crucial para comprender la caída de los ángeles y el origen del mal en el mundo. Incluso Judas, uno de los libros del Nuevo Testamento, cita directamente de Enoc. No obstante, la Iglesia optó por esconder este texto. ¿Por qué? Porque presenta una batalla cósmica que hace parecer el reino espiritual mucho más caótico y complejo que la sencilla historia de Dios contra Satanás a la que estamos acostumbrados. Y luego está el Evangelio de María Magdalena, un texto que desafía profundamente cómo hemos sido enseñados a pensar sobre el papel de las mujeres en el cristianismo primitivo. En este Evangelio, María Magdalena es presentada como una de los discípulos más cercanos a Jesús, poseedora de un conocimiento espiritual que incluso supera al de Pedro, uno de los apóstoles masculinos más prominentes. De hecho, hay un pasaje donde Pedro desafía su autoridad simplemente porque no puede aceptar que una mujer sea tan espiritualmente avanzada. Es un texto que presenta a las mujeres como figuras clave en el movimiento cristiano primitivo. Pero adivina qué, a la Iglesia no le gustó eso. No podían aceptar una narrativa donde las mujeres tuvieran poder o conocimiento divino. Así que el Evangelio de María fue denunciado, tachado de herético y ocultado durante siglos. Pero estos textos no son solo curiosidades históricas, son verdaderamente revolucionarios. Desafían la base misma de lo que nos han dicho sobre Dios, Jesús y cómo funciona el universo. Toma, por ejemplo, el Evangelio de Tomás. No es un relato como los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En cambio, es una colección de dichos atribuidos a Jesús, que ponen énfasis en el conocimiento propio y el despertar espiritual. Jesús menciona que el reino de Dios está tanto dentro como fuera de ti, y que al conocerte a ti mismo también serás conocido. Estas enseñanzas se centran menos en el pecado y la salvación y más en la transformación personal y la iluminación. Este enfoque supone una ruptura profunda con las enseñanzas cristianas habituales sobre el pecado original y la redención a través de fuerzas externas. ¿Por qué, entonces, estos textos no forman parte del canon bíblico? La razón es evidente. ¿Por qué la Iglesia haría esfuerzos considerables para ocultar estos documentos? ¿Por qué no permitir que la gente acceda a ellos y decida libremente en qué creer? Porque estos libros proponen una perspectiva que descentraliza la espiritualidad. Sitúan la capacidad de entender a Dios y al universo en las manos de cada persona, no en las de las instituciones eclesiásticas. Si las personas pudieran hallar a Dios por sí mismas, sin requerir de un mediador eclesiástico para conectar con lo divino, entonces la Iglesia perdería su poder. Es por esta razón que tales textos han sido ocultados, reprimidos o incluso eliminados. No eran considerados peligrosos por ser erróneos, sino porque otorgaban poder a la gente de una manera que la Iglesia encontraba amenazadora. Y no estamos hablando de unos pocos escritos marginados. Se perdieron verdaderas bibliotecas de sabiduría ocultadas o destruidas. La biblioteca descubierta en Nag Hammadi en 1945, por ejemplo, incluía docenas de escritos gnósticos que habían permanecido desconocidos durante casi 2 milenios. Los manuscritos del Mar Muerto revelaron más textos apocalípticos y místicos que ponen en duda las versiones que nos han sido transmitidas. Estos documentos muestran un panorama espiritual mucho más amplio y variado, en el que no hay una única manera de entender a Dios o al cosmos, sino múltiples. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿qué más podría estar escondido por ahí? ¿Qué otros escritos, qué otras verdades se han perdido en los incendios de la Inquisición o quedaron sepultados por el tiempo, esperando ser redescubiertos? Y,
Aún más importante, ¿por qué se ha suprimido activamente tantos de estos textos que ofrecen visiones radicalmente distintas de la espiritualidad? La respuesta parece clara: control. Controlar la narrativa significa controlar a las personas. La Iglesia no solo ha buscado guiar a las almas hacia la salvación, sino también definir los términos de esa salvación. Y cualquiera que desafiara esa narrativa, ya fueran gnósticos, místicos o simplemente pensadores independientes, tenía que ser silenciado. Los libros olvidados representaban una amenaza para el monopolio de la Iglesia sobre la verdad espiritual. Después de todo lo descubierto, surge una pregunta inevitable: ¿quién o qué es realmente Dios? La imagen de un Dios todopoderoso y omnisciente, un monarca celestial que observa desde un trono elevado, bendiciendo a los creyentes y castigando a los pecadores, podría no ser más que una pieza de un rompecabezas mucho más grande y complejo. Es hora de expandir nuestra visión más allá de las historias que nos han contado. Durante más de 2000 años, la religión dominante nos ha ofrecido una imagen clara y definida de Dios. Pero ¿y si eso es solo una interpretación, una creada por humanos para mantener el orden y el control? ¿Y si Dios es mucho más vasto y misterioso de lo que cualquier tradición o texto puede describir? Pensemos en ello. Las culturas antiguas de todo el mundo tenían sus propias representaciones de lo divino. Las culturas antiguas como los sumerios, egipcios, griegos e hindúes no veían a la divinidad como entidades aisladas o únicas, sino más bien como expresiones de la naturaleza y el cosmos, o incluso como un conjunto de deidades colaborativas que mantenían el equilibrio del mundo. Estos pueblos no se centraban en un Dios único y dominante. En cambio, percibían lo sagrado en todo lo existente, desde el firmamento hasta la tierra, pasando por la energía vital presente en cada ser humano. Esto nos lleva a cuestionar: ¿ha limitado la visión moderna de Dios nuestra capacidad de entender lo divino? ¿Y si Dios no fuera solamente una entidad distante que nos juzga, sino una fuerza omnipresente dentro de nosotros? Un poder accesible, una luz orientadora, una conciencia que enlaza todo el universo. Este concepto no es exclusivo de nuevas corrientes espirituales. Está arraigado en el conocimiento antiguo y algunas de las primeras doctrinas cristianas antes de ser sofocadas por las autoridades eclesiásticas. Veamos el caso de los gnósticos, quienes sostenían que cada individuo poseía una chispa divina, un fragmento del auténtico Dios atrapado en el mundo material, esperando ser activado. Esta presencia divina no estaba controlada por la jerarquía eclesiástica, sino que cada persona podía descubrirla en su interior. Al reflexionar sobre esto, emerge una idea tremendamente desafiante para quienes desean mantener el poder sobre las creencias de las personas. Porque si es posible encontrar a Dios en nuestro ser, si no requerimos de una institución que nos instruya cómo vincularnos con lo divino, entonces el esquema de control establecido comienza a desintegrarse. ¿Y si Dios es algo más que una mera fuerza interna, algo que excede nuestra capacidad de entendimiento? Nos han inculcado que Dios exhibe atributos humanos como el amor, la ira y los celos. Pero esas son todas emociones humanas. Quizás Dios sea algo tan vasto, tan incomprensible, que nuestras mentes apenas logran concebirlo. Quizás Dios no se ocupa de nuestros asuntos diarios de la forma en que creemos. Posiblemente lo divino sea una energía que fluye a través de todo, el universo, las estrellas, la tierra y, ciertamente, a través de nosotros también. No se trata de descartar la religión o la noción de Dios. Se trata de ampliar nuestra percepción, de superar los límites estrechos en los que hemos confinado a lo divino. Es reconocer que lo sagrado puede hallarse en más lugares que solo una iglesia o un texto religioso.
se encuentra en la naturaleza, en el vasto cosmos, en las conexiones que forjamos con otros y en los misterios aún por desvelar. Es más amplio que cualquier tradición, texto o interpretación conocida. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso para nosotros? Bueno, esto concluye nuestra conversación. Tras milenios de recibir dogmas sobre qué creer, tal vez ha llegado el momento de volver a plantearnos las grandes interrogantes. Quizás sea el tiempo de cuestionar las narrativas impuestas y mirar más allá de las instituciones que proclaman poseer todas las respuestas, para encontrar lo divino de maneras que resuenen con nuestra experiencia personal del mundo. Al final, la verdad sobre Dios no se halla en un solo texto o doctrina. Es algo que podríamos tener que explorar por nosotros mismos, a través del descubrimiento personal, la reflexión y la interacción con el mundo que nos rodea. Y esta es la travesía que compartimos, un viaje hacia la verdad, aunque sea densa, compleja y a veces incómoda. A exploración de las diversas perspectivas sobre Dios en diferentes culturas y épocas revela una riqueza de interpretaciones que van más allá de la visión monoteísta tradicional. En muchas culturas, como las polinesias o las indígenas americanas, lo divino se manifiesta en una serie de espíritus o deidades menores que representan aspectos de la naturaleza y la vida humana, lo que sugiere una cosmovisión más integrada con el mundo natural que la perspectiva a veces más abstracta del monoteísmo. Los estudios antropológicos modernos han comenzado a revalorizar las creencias animistas y panteístas como sistemas sofisticados y coherentes que ofrecen respuestas a las mismas preguntas existenciales que las grandes religiones monoteístas. Estas creencias subrayan la interconexión entre todas las formas de vida y ofrecen una visión más holística del universo, que podría ayudar en los desafíos modernos relacionados con la sostenibilidad y la ecología. En la era digital y científica actual, algunas personas buscan reinterpretar los textos y conceptos religiosos a través de las lentes de la física cuántica y la psicología. Por ejemplo, la idea de un Dios omnipresente y omnisciente puede encontrar paralelismos en teorías sobre la no localidad y el entrelazamiento cuántico, donde las partículas están conectadas independientemente de la distancia. La creciente popularidad de la espiritualidad no religiosa en muchos países occidentales refleja un deseo de personalizar la búsqueda de lo divino, rechazando las estructuras institucionales en favor de una experiencia más personal e inmediata de lo espiritual. Este fenómeno está transformando el paisaje religioso, impulsando a las instituciones a adaptarse a nuevas formas de fe y creencia que valoran la autonomía individual. La neuroteología es un campo emergente que estudia las correlaciones entre las experiencias religiosas y la actividad cerebral. Investigaciones en este ámbito han demostrado que ciertas prácticas espirituales pueden tener efectos profundos en el cerebro que pueden interpretarse como encuentros con lo divino o simplemente como estados alterados de conciencia que ofrecen profundos beneficios psicológicos y emocionales. El papel de las mujeres en las religiones ha sido históricamente limitado por interpretaciones doctrinales que reflejan estructuras de poder patriarcales. Sin embargo, el redescubrimiento de textos como el Evangelio de María Magdalena ha inspirado a muchos a cuestionar y reevaluar el papel de las mujeres en la historia espiritual, lo que ha llevado a un movimiento hacia una mayor igualdad de género en muchas comunidades religiosas. La fascinación contemporánea con la mitología y su resurgimiento en la cultura popular a través de películas, libros y series de televisión refleja un renovado interés en los arquetipos y las narrativas ancestrales. Este renacimiento puede ser visto como un intento de recuperar un sentido de lo místico y lo maravilloso
que a menudo se pierde en las sociedades modernas secularizadas. Finalmente, el pluralismo religioso y el diálogo interreligioso se han convertido en elementos cruciales en un mundo globalizado, donde la comprensión y la tolerancia entre diferentes creencias es esencial para la coexistencia pacífica. Estos esfuerzos no solo buscan encontrar terreno común o minimizar las diferencias, sino que también enriquecen nuestra comprensión de lo divino al exponernos a múltiples formas de entender y experimentar lo sagrado. La escritura etíope es un depósito de conocimientos que muchos desconocen. ¿Alguna vez te has preguntado por qué textos como el libro de Enoc y otros 14 libros apócrifos fueron excluidos de las versiones más difundidas de la Biblia? En este episodio vamos a revelar todos los secretos que intentan ocultarnos. Antes que nada, bienvenido al programa Desvelando las Escrituras, donde exploramos los aspectos menos conocidos de las narrativas bíblicas para traer a la luz revelaciones sorprendentes y cuentos cautivadores. Si aprecias nuestro trabajo, considera suscribirte para más contenido provocativo y atractivo. Etiopía se destaca como la única nación africana que resistió la colonización, conservando muchas de las narrativas bíblicas más primitivas y auténticas. Esto incluye una amplia gama de textos apócrifos, obras retiradas de la Biblia con la que quizás estés familiarizado. Pero, ¿qué son realmente los apócrifos? Sumérgete en este enigma. Apócrifo proviene del griego, indicando algo oculto o secreto. Estos libros constituyen un conjunto de escritos antiguos que, aunque no son universalmente reconocidos como parte del canon bíblico, poseen varios grados de importancia religiosa. Estos escritos fueron parte de algunas versiones del Antiguo Testamento, pero no aparecen en la versión hebrea de la Biblia. La apócrifa bíblica representa los libros aceptados por ciertas comunidades cristianas como divinamente inspirados y, por lo tanto, parte de las Escrituras. Dependiendo de la denominación cristiana, el contenido de la apócrifa puede variar. Hoy, investigamos por qué la Biblia etíope, un verdadero tesoro de antiguos textos bíblicos, no es tan reconocida como otras versiones. Esta contiene libros que no están presentes en la típica Biblia de 66 libros, familiar para muchos. La Biblia etíope no es solo un registro histórico, ofrece una narrativa completa que comienza con la creación y se extiende hasta el Apocalipsis, abordando eventos únicos que no se relatan en otros documentos históricos accesibles al público en general. El enigma de la Biblia etíope radica en su propia existencia. ¿Por qué este antiguo y venerable texto no es más ampliamente reconocido? Las respuestas están entrelazadas con la compleja historia y política de las primeras iglesias cristianas. Las decisiones de excluir ciertos textos e incluir otros han moldeado profundamente cómo la Biblia es percibida y aceptada globalmente. Una de las razones de la oscuridad de la Biblia etíope puede ser la falta de testigos oculares de los albores del tiempo, lo que impide que cualquier autoridad documente definitivamente la creación. La riqueza de la Biblia etíope captura el interés de muchos debido a su contenido único y su profunda tradición. A diferencia de otros cánones bíblicos, comprende 88 libros, incluyendo el libro de Enoc, el libro de los jubileos y varios otros escritos no encontrados en ningún otro lugar. Estos antiguos manuscritos abarcan tanto las escrituras del Antiguo como del Nuevo Testamento, algunos de los cuales son exclusivos de esta compilación. Ciertamente, Etiopía fue pionera en la adopción del cristianismo ya en el IV siglo de la era cristiana, demostrando su papel como refugio para aquellos que escapaban de la opresión religiosa en otras naciones. Este compromiso con la fe se evidencia por la mención en la Biblia del encuentro entre Felipe y el eunuco etíope en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, destacando la expansión del cristianismo más allá de las fronteras judías. En este episodio bíblico,
Felipe, uno de los primeros diáconos de la iglesia, es guiado por un ángel para encontrarse con un eunuco etíope que regresaba de Jerusalén, donde había ido a adorar. Mientras viajaba, el eunuco leía el libro de Isaías. Felipe se acerca y lo ayuda a entender las profecías sobre el Mesías, específicamente Isaías 53, 7, 8, que describe el sufrimiento del siervo del Señor. Inspirado por la explicación, el eunuco solicita el bautismo tan pronto como encuentran agua, momento que Felipe atiende de inmediato. Después del bautismo, el eunuco sigue su camino, jubiloso, llevando consigo las enseñanzas de Cristo a Etiopía. Este relato simboliza la inclusión de los gentiles en la fe cristiana e ilustra cómo el Espíritu Santo actuaba en la difusión del Evangelio. La narrativa refuerza la importancia vital de la comprensión de las Escrituras para difundir y entender los principios cristianos. En el siglo V, la traducción de la Biblia al ge'ez, la lengua litúrgica de Etiopía en esa época, permitió que las enseñanzas divinas fueran más accesibles a los fieles locales, fortaleciendo una identidad cristiana rica y duradera. Sin embargo, la composición final de la Biblia, como la conocemos hoy, involucró debates significativos sobre los textos a incluir. En concilios históricos, como el de Nicea y el primer concilio de Constantinopla, los líderes eclesiásticos definieron cuáles escritos debían ser canonizados, basándose en su autenticidad apostólica y su conformidad con el corpus teológico cristiano ya establecido. Este meticuloso proceso de selección excluyó muchos textos, como los encontrados en la Biblia etíope. Con la comisión de la Biblia del rey James a principios del siglo XVII, muchos de esos libros fueron dejados de lado, moldeando la comprensión contemporánea de cuáles escritos son considerados sagrados. La revolución de la imprenta ayudó a cimentar la influencia de la versión del rey James, ampliando su distribución y aceptación como la representación definitiva de la palabra de Dios. Una razón por la cual la Biblia etíope sigue siendo relativamente desconocida es su redacción en ge'ez, un idioma poco familiar para muchos, lo que limita su acceso a aquellos que no conocen esta lengua. Además, los rituales y tradiciones específicos de la Iglesia Ortodoxa etíope han ayudado a mantener una cierta distancia de otras corrientes del cristianismo. Parte del texto está en arameo. A pesar de las diversas procedencias y contextos históricos, la Biblia ofrece una historia cohesiva sobre la relación de Dios con la humanidad. La Biblia etíope, que incluye textos apócrifos y pseudepígrafos, proporciona una perspectiva única para explorar las doctrinas y prácticas religiosas antiguas. Estos textos son una fuente valiosa de conocimiento sobre las creencias y costumbres de los primeros cristianos, especialmente en Etiopía, uno de los reinos cristianos más antiguos del mundo. El libro del Génesis en la Biblia etíope es particularmente rico, detallando más profundamente la creación, las vidas de los patriarcas y la fundación de las leyes y costumbres judías. El texto aborda la importancia del sábado y presenta un calendario solar, en contraste con el calendario lunar judío tradicional. La estructura temporal etíope se divide en jubileos, ciclos de 49 años, y busca alinear eventos bíblicos dentro de este esquema. Textos como la Ascensión de Isaías y el Apocalipsis de Pedro, que exploran la escatología y las visiones sobre el fin de los tiempos, también están presentes. Esta inclusión distingue la Biblia etíope de otras tradiciones cristianas, como las protestantes, católicas y ortodoxas. Mientras que el canon católico incluye 73 libros, incluidos textos deuterocanónicos ausentes en la Biblia protestante, no contiene los textos exclusivos de la tradición etíope. La conservación de escritos como el libro de Enoc,
y el libro de los jubileos en la Biblia etíope es especialmente notable. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Continuando con nuestro estudio, estos libros, considerados canónicos en Etiopía, ofrecen relatos sobre ángeles, demonios y los orígenes del pecado, ausentes en otros cánones bíblicos. Por ejemplo, el libro de Enoc describe en detalle la caída de los ángeles y su interacción con la humanidad, influenciando la comprensión teológica y cultural sobre el pecado y la redención. Entender las razones para la inclusión o exclusión de ciertos libros del canon bíblico requiere un análisis de los complejos factores históricos, culturales y teológicos que moldearon las decisiones de los primeros líderes eclesiásticos. Las decisiones a menudo se basaban en la autenticidad apostólica de los textos, su consistencia teológica y el valor espiritual que proporcionaban a la comunidad cristiana. La historia del Éxodo, crucial para las tradiciones judía y cristiana, ilustra la liberación de los israelitas de la esclavitud egipcia y su viaje hacia la tierra prometida. Esta narrativa, que menciona Etiopía y Cush, subraya la importancia de esta región en la historia bíblica. La visita de la reina de Sabá al rey Salomón, como se relata en los libros de Reyes, muestra el intercambio cultural y el compartir de conocimientos entre Etiopía e Israel, ampliando nuestra comprensión de estas antiguas civilizaciones. En el Nuevo Testamento, la conversión del eunuco etíope al cristianismo, descrita en Hechos, destaca una de las primeras expansiones del cristianismo hacia África, ejemplificando la inclusividad del mensaje cristiano y el impacto del Evangelio. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Por tanto, la Biblia etíope no es solo un conjunto de textos religiosos. Es una ventana a la diversidad y riqueza del pensamiento cristiano antiguo. Sirve como testimonio de la larga tradición cristiana en Etiopía y su papel en preservar narrativas únicas que enriquecen nuestra comprensión general de la historia bíblica y religiosa, convirtiéndose en un recurso valioso para académicos, teólogos y cualquier persona interesada en las profundidades de los estudios bíblicos y las variaciones de la tradición cristiana en diferentes culturas. Ciertamente, las bendiciones pronunciadas no eran meros saludos, sino predicciones que definieron el curso de innumerables naciones y culturas. La misión de repoblar la tierra fue asignada a Sem, Cam y Jafet, cada uno estableciendo raíces para generaciones que se desarrollarían en diversas civilizaciones y sociedades. Específicamente, la narrativa bíblica destaca a Cam como ancestro de varias naciones del continente africano. Este vínculo se evidencia claramente en las escrituras que detallan las tierras y los pueblos que surgieron de Cam y sus descendientes. La descendencia de Cam
posee un valor histórico notable, extendiéndose por regiones que hoy comprenden una gran parte de la África moderna. Por ejemplo, Kus es vinculado con áreas que hoy son Sudán y Etiopía, conocidas por sus civilizaciones milenarias y contribuciones sustanciales al legado humano. Mizraim, frecuentemente identificado como Egipto, amplía aún más la influencia destacada de los descendientes de Cam, considerando el rico historial egipcio y su prominencia en varias culturas tanto antiguas como actuales. Además, la genealogía de Cam incluye otros hijos como Put y Canaán, cada uno añadiendo a la diversidad de historias en el continente africano y en el Medio Oriente. Los progenitores de Canaán, por ejemplo, están asociados con los cananeos, que vivían en las tierras que hoy forman Israel y Palestina, regiones de constante relevancia histórica y espiritual.